Accidentes y urgencias. En accidentes y urgencias se ven cosas extrañas. Accidentes raros. Nunca antes había visto un caso como este y no creo volver a ver uno así. Síntomas desconcertantes. Heridas inusuales. El imperturbable equipo toma todo esto con calma. Aquí viene un fuerte rasguño. Nuestras cámaras pasaron 5 meses en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich esperando accidentes verdaderamente sorprendentes. Los casos extraños e inusuales que no se ven normalmente. Tomé una aguja y después lo cosí. ¿Usted misma se cosió? Sí. Desde cirugías extraordinarias Esta no es una simple fractura de hueso, es más bien una explosión de hueso. hasta los pacientes más pacientes. ¡Oh, rayos! ¡Pica mucho! Estos casos son asombrosos, Nunca había visto algo así. Algo así. a veces Me divertidos, disparé yo solo en el pie. pero siempre extraños. Emergencias bizarras. Enseguida, un entusiasta de las reparaciones que casi pierde una oreja al caerse de una escalera. Para eso son las orejas, para sostener las gafas. Una vacacionista que mordió el anzuelo con todo y sedal. Creo que no voy a cenar esta noche. Al menos no pescado. El caso de un hombre que perdió el cuero cabelludo en un accidente de tránsito. Y cómo lo salvaron los cirujanos inflando su cabeza con globos. Comenzaron a hacerse muy grandes y yo sentía que se me quedaba viendo la gente. Emergencias bizarras. La primera paciente en atravesar las puertas de la sala de urgencias de Norwich parece una lechera. Pero está aquí porque fue arrollada por un auténtico tren de tocino. La pobre Gemma Western está un poco adolorida porque fue herida por una puerca. Gemma se estaba preparando para vacunar a su hato de cerdas. Pero una de las puercas se asustó, corrió hacia ella y la mandó volando contra el techo metálico del chiquero, haciéndole una herida en la cabeza. Preferiría fracturarme la pierna o algo parecido que salir volando por los aires. Yo no quería golpearme la cabeza, pero así sucedió. Gemma fue rescatada y llevada a ver al médico. Creo que le podemos poner pegamento. Está bien. Es una herida de 5 centímetros de largo. Sí. Es profunda, pero no llega al hueso, así que podemos Muy bien. pegarla. ¿Está bien? Perfecto. Habiendo confirmado el tamaño y profundidad de la herida, el médico revisa si no hay contusión. ¿No es asombrosa la tecnología moderna? Por suerte, a diferencia de Humpty Dumpty, el aterrizaje de Gemma no le rompió el cráneo. Pero extrañamente, en lugar de coserla, van a remendarla con pegamento. ¿Qué diferencia hay entre este y el superpegamento normal? No mucha diferencia. No hay mucha, ¿verdad? No. Voy a vigilar la herida mientras esperamos la vacuna contra el tétanos. Sí. Con la cabeza remendada, ahora viene la vacuna contra el tétanos. ¡Qué ironía! Ahora Gemma es quien va a ser inyectada. Yo vacuno muchas puercas y animales parecidos. Relájese, pero no me señorita. gusta. Es Trate que de no. relajarse, por favor. Me gustan las agujas. Las aborrezco. Todo ha terminado y no lloró ni una sola vez. Con la cabeza reparada, Gemma se bate en retirada. Estoy tan asustada como cualquier animal o cualquier ser humano al que le inyectan. Así que... Pero para vengarse de los cerdos, Gemma va a comerse un sándwich de tocino. Emergencias bizarras. Nuestro segundo caso de hoy es un mecánico de bicicletas que llegó a la sala de urgencias de Norwich después de una extraña cadena de eventos. Sam Bramley, la niña de los ojos de su madre, fue herido por su bicicleta. Pero lo que le preocupa es su futuro como trompetista. Estaba limpiando mi cadena y mi dedo índice quedó aplastado entre la cadena y la rueda dentada. ¿Me lo cortó? Abierto. Cerrado. Después de cerrar su taller, Sam el mecánico iba a volver en bicicleta a su casa cuando decidió limpiar su cadena. Tomó un trapo para quitarle el exceso de grasa. Pero mientras estaba disfrutando de su tarea, la cadena contraatacó, atrapó la tela con la rueda dentada y le arrancó un pedazo de dedo. Aparte de ser mecánico, también soy trompetista.
Así que sí, es mi dedo favorito, por decirlo así. Estoy encariñado con él. Las aspiraciones musicales de Sam están desentonadas. El doctor Shady revisa el daño que sufrió su dedo. Necesito revisar su herida, ¿está bien? Pues sí. Sí, en ¿puede realidad bajarlo, por tiene favor? que hacerlo. El dedo momificado no es bonito. Estamos viendo que su dedo está en una posición deformada, lo que sugiere que el tendón que sirve para extender el dedo, ese tendón fue seccionado. ¿Esto le duele? Sí, un poco. Sí, eso sí. Pero estoy preocupado porque puedo mover la punta de su dedo libremente y me pregunto si habrá atravesado y abierto la articulación. Como el tendón está seccionado, no puede enderezar la punta del dedo para tocar la trompeta. Es una herida llamada deformidad en martillo. Pero si la cadena de la bicicleta atravesó hasta el hueso, la grasa pondrá al dedo de Sam en grave peligro de infectarse. A la sala de rayos X, además del tendón, la cadena llegó a cortar el hueso. Sam necesita una operación para limpiar y reparar ese dedo. Atravesó la articulación, así que hay que lavarlo y asearlo. Lo que necesitamos es observar bien esto. Vamos al quirófano. Está bien. Si no hiciéramos nada, acabaría con una deformidad permanente en el dedo índice y perdería la función de esa mano. Sam es llevado al quirófano para una afinada. Los cirujanos limpian la herida, cosen el tendón para unirlo de nuevo e insertan temporalmente un clavo para mantener todo en su lugar, todo bajo anestesia local. Es bastante simple, pero no es música para sus oídos. Estuve despierto, pero yo no quería mirar. Había sonidos aterradores porque estaban usando taladros y cosas para perforar. 4 semanas después, el dedo índice derecho de Sam todavía se está recuperando. Pero él ha decidido que un dedo lastimado no evitará que toque la trompeta. Ha triunfado sobre la adversidad. Este trompetista ha aprendido a tocar con su mano izquierda mientras sana su mano derecha. No monto en bicicleta ni trabajo de mecánico, pero nunca podré dejar de tocar la trompeta. Me siento perdido si no toco la trompeta. Lo he hecho desde que tengo memoria y me encanta. Aunque me corten la mano, seguiré tocando. Incluso la pérdida permanente de algún miembro no es un obstáculo para triunfar en la música. Músicos mutilados. El metal pesado le debe su existencia a un accidente laboral en Birmingham. Tommy Iommi, un talentoso guitarrista de 17 años, trabajaba en una fábrica. Proféticamente fue lesionado por una plancha de metal que le cortó las puntas de 2 dedos. ¿Qué metal tan pesado? Construyó sus propias prótesis con botellas de plástico derretidas. Reemplazó las cuerdas de su guitarra con cuerdas más ligeras de banjo y creó una nueva técnica para tocar. El sonido resultante fue único y su grupo, Black Sabbath, fue el pionero del metal pesado. Si Tommy no se hubiera accidentado, el cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, no hubiera llegado a ser famoso. En un caso más dramático, el grupo de metal pesado de los 80, Def Leppard, sacudió al mundo al ritmo de un baterista con un solo brazo. En la víspera de Año Nuevo del 84, Rick Allen se estrelló en su auto y salió disparado a través del quemacocos, dejando atrás su brazo. En el hospital se lo volvieron a unir, pero tuvieron que amputarlo cuando se infectó. Así que Rick aprendió a tocar solo con el brazo derecho y con unos pedales creados especialmente para él. El grupo llegó a vender todavía más discos, incluyendo el clásico Báñame de azúcar. Uno pensaría que nuestro siguiente paciente está tratando de imitar a Vincent Van Gogh. Mike Herbert no tenía intenciones de cortarse la oreja, pero una caída inesperada casi provocó que perdiera por completo la oreja izquierda. Yo cometí la equivocación de subirme a una escalera hasta arriba, que no estaba bien apoyada. Y justo cuando llegué arriba, se cayó. Y yo hice... Se cayó la escalera. Y yo pensé, ay, cómo duele. Levanté la mano y tenía sangre. Entonces pude sentir que parecía que tenía 2 orejas. No me agrada eso. Al caerse de una escalera desde 1,5 metros de altura, Mike pudo haber muerto. Podríamos pensar que desea suicidarse, porque esta es su segunda caída en una semana. El sábado pasado me resbalé desde los últimos escalones y tengo un raspón grande en la pierna y otro raspón en el brazo.
Pero lo más insólito es que Mike acababa de tomar un curso para prevenir esta clase de accidentes. El curso se llama Trabajando en las Alturas. Ahí enseñan a usar las escaleras correctamente. Debía hacer las cosas mejor, pero esto es lo que siempre pasa. Se hizo el sordo para esta lección en particular. Sí, tiene una herida que atraviesa la oreja hasta su parte externa, el pabellón auricular, y rodea todo desde atrás hacia el frente. Lo siento. La mejor manera de cerrar esta herida será haciendo algunas puntadas. Mientras el Dr. Gavin se prepara para suturar, Mike se sienta y se relaja, pero está preocupado por sus gafas para leer. Para eso son las orejas, para sostener las gafas. No estés tan preocupado, Mike. Deberías ver lo que el médico te tiene preparado. Sí, necesitará varias inyecciones y le va a doler. ¿Sí? Hora de aplicar la anestesia. Menos mal que la esposa de Mike, Christine, está aquí para apoyarlo. Imagina que te puso Botox. Ahora que la zona está adormecida, puede limpiar la herida para suturar. Como no quiere dañar todavía más el cartílago ni interrumpir el flujo de sangre a la oreja, el Dr. Gavin hace las costuras en la piel que está alrededor de la herida. Lo que estamos haciendo es poner costuras más finas, así que tendré que poner un número mayor. 12 costuras. Pues gracias. ¿De qué? Ya que la oreja está cosida, viene el enfermero Bobby para limpiar los bordes. Este es un pegamento especial para tejidos. Si pueden ver aquí, la parte mayor de la herida ya está cosida desde adelante hasta la parte de atrás. Pero aquí hay una sección que no tiene costuras y que necesita que le ponga un poco de pegamento para mantenerla unida y que no se separe. Ahora que está parchado, Mike puede volver a su casa y seguir donde se quedó. Voy a subir muchas veces la escalera, pero tendré más cuidado para que todo salga bien esta vez. Y tal vez en su próximo curso de seguridad en escaleras, Mike sea todo oídos. Emergencias bizarras. Claro que en Norfolk no tienen el monopolio de los casos extraños. Las salas de urgencia de toda Gran Bretaña tienen anécdotas de desastres inusuales que han llevado a los pacientes hasta ellos. Archivo de pacientes. En el año 2004, Pete Mackenzie llegó con una herida que sorprendió incluso a los médicos. Se había abierto la cabeza, pero los cirujanos lograron salvarlo gracias a un extraño procedimiento en el que inflaron su cabeza como si fuera un globo. Una extraña cirugía infló mi cabeza. Pete ha sido fanático de los autos desde que aprobó su examen. Con los años, ha sufrido emociones fuertes y bastantes golpes. Los autos me han gustado toda mi vida y cuando se estrellan, uno tiende a salir lastimado. Pero hace 5 años, un espantoso accidente de tránsito hizo más que lastimar a Pete. Le causó una grotesca herida en la cabeza que debió haberlo matado. Solo faltaron unos milímetros para que alcanzara a mi cerebro. Y entonces estarían contando una historia muy diferente. Es sorprendente que haya sobrevivido. Es asombroso que no haya quedado desfigurado. Pero lo más extraordinario es el extraño tratamiento que finalmente lo llevó a recuperarse. Es increíble, pero para que Pete volviera a verse normal, los médicos tuvieron que transformarlo en una criatura que parecía venida de otro planeta. Es que esos enormes bultos a los lados de mi cabeza se veían muy extraños. Es imposible describir la sensación que tenía, pero era bastante insólito. A Pete se le había hecho tarde para una cita. Iba detrás de un auto muy lento y decidió rebasarlo. Me salí del carril, aceleré y cuando volví al carril sentí algo que no andaba bien. El auto salió volando y entonces perdí completamente el control. Horrorizado, perdió el control de su automóvil, que dio vueltas y quedó de cabeza. El auto se estaba deslizando, escuchaba un ruido metálico. El quemacocos fue arrancado y nada se interponía entre el cuero cabelludo de Pete y el pavimento. Yo sentía que mi cabeza estaba comenzando a rasparse contra el pavimento. Cuando todo se detuvo, miré hacia abajo y luego comenzó a formarse un enorme charco de sangre y yo pensé, esto no es nada bueno. Los servicios de emergencia llegaron en unos minutos y llamaron a su exesposa Michelle para avisarle que Pete estaba grave. Cuando llegué, un helicóptero trataba de aterrizar y la policía había cerrado la calle y de inmediato me hizo pensar, por Dios, falleció.
Pete había sobrevivido milagrosamente, pero al ser arrastrado de cabeza a lo largo de la calle a gran velocidad, había sufrido una herida escalofriante. Me había raspado completamente el lado izquierdo de la cabeza. Había perdido el cabello, toda mi piel, todos los músculos, e incluso se había raspado buena parte de mi cráneo. Pete literalmente se había lijado la cabeza, haciéndose 2 grandes aberturas en el cuero cabelludo y el tejido subyacente, revelando el hueso de su cráneo. Al llegar al hospital, se le practicó una operación de urgencia. Lo primero que hice con el señor Mackenzie fue sanar completamente su herida antes de hacer cualquier otra cosa. Y para eso, lo mejor era poner un injerto de piel. Pero había un problema. Los injertos de piel necesitan una gruesa capa de vasos sanguíneos a los cuales unirse. De otro modo se mueren. Pero el pavimento había arrancado todos los vasos sanguíneos del cráneo de Pete, haciendo imposible ponerle injertos. Yo tenía la visión de que iba a pasar el resto de mi vida con mi cráneo visible en la parte de arriba de mi cabeza y que tendría que llevar una especie de casco, algo parecido. Así que sí, en esa época me inquieté. Los médicos necesitaban alguna manera de hacer aparecer vasos sanguíneos. Por suerte para Pete, tenían una. Afortunadamente, hace algunos años, se descubrió una técnica que ha revolucionado este campo. Sucede que en realidad hay una red de vasos sanguíneos ocultos bajo la superficie del hueso. Los médicos solo tenían que alcanzarla. Primero, para acercarse, lijaron su cráneo todavía más. Luego, colocaron un extraño aparato de succión sobre su cabeza para que succionara los vasos sanguíneos del hueso hasta la superficie. Cuando se enciende la máquina, la aspiradora comienza a funcionar y ejerce una presión negativa sobre los vasos sanguíneos, y entonces comienzan a brotar. Durante 15 días, Pete tuvo que llevar su casco estrafalario a todas partes. Y mientras la máquina seguía succionando, los vasos sanguíneos seguían creciendo. Parecía que alguien me había puesto una aspiradora y estaba tratando de extraerme el cerebro a través del cráneo. Y cada vez que encendía la máquina yo sentía... ¡Oh! Después de 2 semanas, habían brotado bastantes vasos sanguíneos a la superficie. Ahora los cirujanos podían colocar injertos de piel de su pierna, completando de nuevo el cuero cabelludo. Pero había un problema obvio. En los injertos de piel no crece el cabello. Cuando sanaron los injertos de piel, el señor Mackenzie en realidad tenía 2 zonas calvas en el cuero cabelludo. Así que tuvimos que pensar en un método para que le creciera el cabello de nuevo. Entonces comenzó la fase más extraña del tratamiento. Los cirujanos insertaron 2 globos debajo del cuero cabelludo y les inyectaron solución salina hasta que comenzaron a expandirse. El plan era estirar mucho la piel de manera que las partes con cabello pudieran simplemente ser unidas otra vez. Se colocaron sobre la parte que estaba calva y también en la parte de atrás de la cabeza. Pete asistió cada semana durante 6 meses para que lo inyectaran, y cada semana volvía con unos bultos un poco más grandes. Me estiraban la piel instantáneamente, así que la estaban extendiendo. Al crecer los globos, nuestro paciente adquirió el aspecto de un ratón Miguelito deforme. Comenzaron a hacerse muy grandes y cuando movía mi cabeza podía sentir el peso adicional que estaba dentro de ellos. Siempre estaba garantizado que las personas se detuvieran cuando yo pasaba caminando por la calle. Yo podía sentir a las personas mirándome. Creo que fue muy valiente, porque siguió adelante, siguió yendo a trabajar, siguió saliendo y se veía muy extraño. Yo creo que en realidad le daba gusto mejorar. Finalmente, 4 meses después de insertarlos, los cirujanos sacaron los globos. Con bastante piel suelta, ahora podían unir las partes que tenían cabello, cubriendo las partes calvas y dejándolo con una apariencia totalmente normal. Mirándolo ahora, uno no notaría que Pete tuvo un terrible accidente. No quedó ningún enorme parche, no quedó ningún... Todo el cabello había... Pueden ver que quedé completamente recuperado. A menos que uno separe su cabello en busca de las cicatrices, uno casi no puede notarlo, así que me sentí feliz y orgulloso de haberlo ayudado. En nuestro último caso de Norfolk, hay algo que nos enganchó. Debra Ferneyhough se había convertido en la presa del día gracias a su mal manejo de un anzuelo de pescar. Estoy de vacaciones con mi familia y quise ir a pescar.
Le puso el gusano al anzuelo y entonces se le clavó. Y el gusano estaba ahí, colgando del anzuelo. ¡Qué bien! Creo que no cenaré esta noche. Al menos no pescado. El único fruto de su trabajo fue un dedo atravesado. Se la llevaron a radiografía para tomarle unas placas. Los rayos X demostraron que el anzuelo estaba firmemente clavado, pero afortunadamente la sala de urgencias de Norwich tiene su propio experto, que podría dar cátedra de cómo quitar anzuelos. Podemos ver que el anzuelo no está cerca del hueso y tenemos una ruta clara de salida. No podemos ver si el anzuelo tiene gancho o no, pero como yo practico la pesca, puedo decir que este es un anzuelo con una micropunta. Y puedo decir eso porque el extremo del gancho no es totalmente liso, está ligeramente gordo. ¿Qué haríamos sin ti, enfermero Bobby? El siguiente paso es ir con el doctor y con la zona anestesiada ya pueden concentrarse en sacar el anzuelo. Enfermero Bobby, por favor. Vamos a empujar el anzuelo hacia adelante por el otro lado del dedo hasta que sea visible la punta. Luego vamos a cortar la punta y a sacar el anzuelo. Salió. Pero Debra todavía no puede navegar hacia el ocaso. Su lesión tuvo un extraño efecto colateral. El anzuelo hizo que se le hinchara el dedo y sus sortijas impiden que la sangre fluya hasta la punta. Si se queda así, podrían morir los tejidos y perdería el dedo. Vamos a tener que cortarlas. ¿Está bien? Así que busca en la caja de herramientas de la sala de urgencias y se prepara para liberarla. Mientras más cara es la sortija, más difícil es de cortar porque a menudo son mucho más gruesas. Y en este caso puedo ver que esta no va a ser nada fácil. Hubo una ocasión en la que, después de todos nuestros esfuerzos y varias horas, no pudimos cortar la sortija y tuvimos que llamar a los bomberos. Esperemos que no llegue a eso, ¿verdad, Debra? Usando la fuerza bruta y todos los contenidos de la caja de herramientas, finalmente le quitan la sortija. Vamos a limpiarla y entonces va a poder irse. Afortunadamente todo terminó. Y ahora quiero volver a mi casa. Claro que iremos a pescar otro día. Debra se libró esta vez. Tal vez perdió sus sortijas, pero el hospital la devolvió al mar. ¡Adiós! Doblaje por Candiani Dubbing Studios.